Bienvenidos a un vídeo más sobre derecho real. Hoy hablaremos sobre lo que es la servidumbre y para qué sirve. Si bien es cierto que en la actualidad es cada vez más difícil encontrarnos con este tema, es un derecho real con una gran relevancia histórica, por ello es necesario saber que al igual que en el usufructo, uso y habitación, la servidumbre tampoco implica la transmisión de dominio, es decir que al constituirse no se extingue la propiedad. Servidumbre, término que puede parecer desconocido para muchos, pero que desempeña un papel crucial en el ámbito de los bienes raíces, los derechos de propiedad y el uso de la tierra. Es un derecho legal que impone una restricción específica a un terreno, en beneficio de un terreno vecino. Es un concepto extraordinario establecido en teorías históricas, pero aún aplicable y crucial en los tiempos modernos. La importancia de la servidumbre se remonta al derecho romano, era considerada como uno de los derechos sobre cosa ajena, ius in re aliena, los romanos la consideraban servidumbre real o predial. La plenitud del derecho real de propiedad está disminuida parcialmente porque debe tolerar que otra persona tenga derecho de uso sobre el bien del propietario, y a su vez esta persona puede ejercer este derecho sobre un bien que no le pertenece. La palabra servidumbre proviene del latín servitus, que significa subordinación o sumisión de alguien o de algo con relación a otra persona u otra cosa. La sumisión implica una pérdida de libertad, ya sea en las relaciones personales como en el ejercicio de los derechos sobre los bienes o derechos patrimoniales. En México la servidumbre se ha constituido como un gravamen del predio sirviente, y no como un derecho del predio dominante, es decir, atiende el carácter pasivo y no el aspecto positivo como un derecho real. La servidumbre obliga al propietario del predio sirviente a tener una conducta de no hacer, permitir o tolerar las acciones que se deban ejecutar para el uso y disfrute del predio dominante. Comencemos con los caracteres jurídicos de las servidumbres. La servidumbre es inseparable, indivisible y perpetua. Es inseparable, porque no se pueden separar de los bienes a los que pertenecen, ya sea de manera activa o pasiva. La servidumbre prevalecerá independientemente del propietario, o de la transmisión de la propiedad que se haga de cualquiera de los dos predios. Indivisible, ya que, en caso de que cualquiera de los predios llegara a dividirse, la servidumbre persiste independientemente del número de propietarios que tengan cada uno de los bienes. Si es el predio sirviente el que se dividiera, la servidumbre no se divide, pero si el que se divide es el predio dominante, cada dueño puede usar toda la servidumbre, tal como se utilizaba antes de la división para el uso y goce del predio dominante. Y, perpetua, pues, se considera que persiste la posibilidad permanente por parte del predio dominante, de requerir el servicio del predio sirviente. Los bienes susceptibles de servidumbres únicamente podrán ser bienes inmuebles, por naturaleza, conocidos también como bienes raíces. Los bienes pueden ser del dominio público o de propiedad de particulares. Los bienes de propiedad de los particulares, son todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente, y de las que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento de su dueño o autorización de la ley. Los bienes de dominio del poder público son los que pertenecen a la federación, a los estados o a los municipios. Los bienes del dominio público se dividen en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. Los bienes de uso común son de aquellos que pueden ser aprovechados por todos los habitantes de la ciudad, como pueden ser las calles, las plazas, los jardines públicos, por mencionar algunos. Los bienes destinados a un servicio público, para el caso de la servidumbre, son propiedad del Estado y que utiliza para prestar los servicios requeridos por los particulares. También existen las especies de servidumbre, que son las naturales, legales, voluntarias, urbanas, rústicas, continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes, positivas y negativas. Las naturales se producen sin la intervención humana y generalmente tienen origen en fenómenos meteorológicos. La servidumbre natural por excelencia es la que se genera con el derrame de aguas lluvias, donde el predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior. Las legales son las que la ley constituye, y generalmente obedecen a causas de utilidad pública, comunal o privada, ya sea por la situación natural que tienen los predios o para beneficio del uso público de un bien. Voluntarias tienen su origen en la voluntad de los interesados, observando siempre el marco normativo, cuya regulación se encuentra en los artículos del Código Civil. Urbanas. Esta división surge del derecho romano como se vio con anterioridad. Actualmente no hay una disposición que las clasifique de acuerdo a la ubicación o destino que se le dé al inmueble. Sin embargo, está la distinción atendiendo al destino del predio dominante, por lo que las servidumbres que se constituyen para la subsistencia o comodidad de un edificio son servidumbres urbanas. Rústicas. Si la servidumbre se constituye para el provecho, comodidad o uso de un objeto agrícola, es una servidumbre rústica. Continuas, son aquellas en las que su uso es o puede ser incesante sin necesidad que intervenga la acción de persona alguna. Discontinuas, son aquellas cuyo uso requiere la intervención humana. Aparentes, son aparentes las que se pueden apreciar por obras o signos exteriores, visibles dispuestos para su uso y aprovechamiento, como el caso de un puente, una ventana o un acueducto. No aparentes, estas son las que no presentan signo exterior de su existencia. Positivas, se refieren a aquellas en las que el propietario del predio dominante requiere realizar una actividad determinada. Por ejemplo, el ejercicio de una servidumbre de paso depende de que el titular utilice o pase por el predio sirviente.
Negativas, son las que se ejercen sin que su titular, propietario o poseedor del predio sirviente realice ningún acto o ejecute ninguna acción, por ejemplo, que el dueño de un predio sirviente se abstenga de construir a cierta altura, para que el propietario o poseedor del predio dominante pueda gozar de la luz natural. Existen nominadas e innominadas. Nominadas, son las servidumbres que se encuentran reguladas en el Código Civil u otras leyes. Innominadas, por el contrario, estas no tienen regulación alguna. Ahora bien, ¿cómo nacen las servidumbres o dicho de otra forma cuáles son sus fuentes? Estas pueden ser, de acuerdo con la forma en que se constituyen, voluntarias, legales y también se pueden nacer por la prescripción o adjudicación resultante de la sentencia judicial con motivo de algún litigio de apeo y deslinde. Como ejemplo de servidumbre en la vida cotidiana, es cuando una persona necesita atravesar la propiedad de otra para llegar a la suya. En este caso, se puede establecer una servidumbre de paso que permita el acceso a la propiedad. Otro ejemplo puede ser la instalación de un cable o tubería de una propiedad que debe pasar por otra propiedad privada para funcionar. En conclusión, la servidumbre es una figura jurídica esencial en el derecho civil que permite a las personas usar y gozar de la propiedad de otra de manera regulada y legal. Su importancia radica en su capacidad para resolver disputas relacionadas con el uso de la tierra y los recursos naturales, y para facilitar la convivencia y la cooperación entre propietarios de inmuebles. Esperamos que esta información haya sido de su agrado y sobre todo, que haya sido de ayuda. Suscríbete para seguir creando más videos con información interesante como esta. Hasta el próximo vídeo.